Pues aquí tenéis el pienso Naturalis para hámster, en un formato un poquito más pequeño, que se adapta precisamente al tamaño de este animal. Y la composición, veis una muestra de qué tenemos cuando lo abrimos. Pues bien, en esta composición pues podemos destacar como primer ingrediente el heno. ¿Veis? El heno es esta hierba seca que, como siempre, está sacada de una pradera multifloral, que además podéis ver cambiar de un saco a otro también. Esto os lo digo un poco como curiosidad, porque evidentemente las plantas que florecen en una época y en otra del año son diferentes. Además también veis cereal, las espigas de trigo, que les encanta y las hemos incluido enteras. A lo mejor no muchos de vosotros sabréis que el trigo está aquí dentro incluido y que para despigarla hay que hacer un pequeño trabajo manual que a los hámster les encanta y que lo tienen genéticamente aprendido. Entonces, cuando pelamos esta espiga podemos encontrar lo que ellos realmente comen, que es el granito de trigo en el fondo. Pues bien, además incluimos también algo de manzana, algo de coco, tenemos hibiscus, pipa de girasol y un montón de ingredientes mezclados que componen la dieta principal de los hámsters. También he de deciros, así como anécdota, que los hámster son insectívoros, pueden comer algún insecto. No como principal, no como su dieta principal, pero sí que ellos, sabéis que viven en estepas. Fundamentalmente el hámster es un animal que procede de la estepa rusa. La estepa es como grandes llanos que hay en los que en verano hace mucho calor y en los que el invierno hace mucho frío, y ellos normalmente recolectan estos cereales para comerlos en sus agujeros en invierno. Y que en primavera, cuando están comiendo flores y plantas y encuentran algún bichito, también se lo comen. Y sobre todo les va muy bien a los más pequeños, pues estos bichitos son muy ricos en proteína y les hacen crecer más rápido, por así decirlo. Y Naturalis precisamente se llama Naturalis porque es un producto natural. Por tanto, lo que no lleva son este tipo de ingredientes. Esto son alimentos extrusionados. Es un alimento al que previamente se le ha hecho un tratamiento térmico, se le ha sometido a calor. Y se ha sometido a calor fundamentalmente el cereal. El cereal, como el trigo, como el maíz, cuando se somete a un tratamiento térmico, explota. Esto lo sabéis todos cuando hacéis palomitas. Este mecanismo es el que se utiliza para hacer ese tipo de ingrediente artificial, que es muy perjudicial en general para los herbívoros porque les facilita la digestión. Y podéis pensar, pues si le facilita la digestión, mejor. No, el que facilita la digestión en los herbívoros es peor, porque salta un proceso natural, les altera el pH interno del sistema digestivo y les implica unas complicaciones serias a nivel digestivo. Por tanto, pues os diré que la extrusión es válida para el alimento en personas o incluso para el de perros y gatos también, pero no para los animales herbívoros y concretamente no para los hámsters, que necesitan tomar el cereal natural y nunca encontrarían en la naturaleza un cereal que estuviese extrusionado. Pero sí que es muy buena idea poner estas otras cosas que veis aquí. Algo de fruta y verdura, sobre todo lo que es hoja verde, les va bastante bien, variada, no en exceso, porque como bien sabéis es un animal pequeño y si come mucho de una cosa le van a producir trastornos digestivos. Por tanto, su alimento principal debe ser su pienso y se puede suplementar un poco con fruta y verdura. Y les encantan este tipo de recovecos. Sabéis que los hámsters son muy inquietos, es uno de mis animales preferidos, no paran y les gusta mucho investigar. Ellos hacen un montón de tuberías, vais a ver que en la jaula no paran, se cuelgan ahí rollo como Tarzán por todos los sitios y se meten por todos los recovecos. Ellos buscan de ese modo la protección. Y también tenemos algunos premios que son comestibles. Estos premios, estos túneles ya vienen con plantas que ellos mismos se van a comer y van a roer para desgastar sus dientes, y les podemos suplementar con heno, como veis aquí, porque ellos con el heno, aparte de alimentarse, también hacen su cama, su nido. Como os he comentado, los hámster cavan túneles y en el invierno, pasan el invierno
pues medio hibernando, en un estado ahí latente donde se mueven poco porque hace mucho frío, y meten tuberías, en las tuberías las forran todas de plantitas, y esas plantas les vale como aislante térmico, también para hacer su nido, crían en el medio de ellas y bueno, las comen, se pueden alimentar de este heno. Y por último, simplemente quiero comentaros una cosilla, bueno, a modo de curiosidad sobre el sustrato. Un estudio que ha sacado la asociación a la cual pertenezco de veterinarios especialistas en pequeños mamíferos exóticos, que dice que el sustrato, este sustrato que veis aquí, el sustrato de papel de periódico, es el mejor porque es el menos tóxico, es el que, digamos, menos componentes artificiales tiene comparado pues con sustratos que seguro ya conocéis, como puede ser pues la fibra de coco o el serrín o cualquier otro. Entonces, siempre que podáis, aunque es un pelín más caro, tampoco es tanta la diferencia, compensa ponerle sustratos a base de papel de periódico prensado.